Compañeros estudiantes, profesora, tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8. Este grupo está integrado por Villalara Evelyn, Salcedo Catagua Anabel, Maridueña Rodríguez Kelvin y quien les habla Acosta Medranda Willy. Nuestro tema es el análisis proximal de los alimentos, en sí análisis de proteínas. Como definición, podemos decir que la determinación del contenido total de proteínas es una herramienta esencial y clave para lo que es el control de la calidad. Por otro lado, es importante para lo que es la declaración de proteínas, de acuerdo con las leyes internacionales del etiquetado en la investigación. El contenido de proteínas puede corresponder directamente a las propiedades del producto. Por lo tanto, se requiere lo que es el análisis de proteínas independientes de la matriz de alta precisión. Estos análisis deben hacerse en todas las áreas de aplicación y de ahí la importancia de lo que es el análisis de proteína. Los analizadores de proteína utilizan en sí lo que es el método de combustión de alta temperatura o más conocido como método de Dumas. Esta técnica tiene claras ventajas sobre lo que es el método de Kjeldahl, sobre la seguridad del laboratorio, además de que este tiene un rendimiento de muestra y también del tiempo de trabajo, la cantidad de desechos químicos y por lo tanto este resume lo que es un ahorro de lo que son costos por análisis. Los analizadores en sí buscan es determinar lo que es el nitrógeno y también las proteínas. Utilizan lo que son instrumentos específicos para de esta forma satisfacer lo que son las necesidades actuales de los clientes en cuanto al precio de la muestra y también del rendimiento y sensibilidad. Métodos para la determinación de proteínas. Según la FAO, desde la introducción del sistema proximal de análisis, los valores de las proteínas brutas se han calculado multiplicando el nitrógeno total por un determinado factor. Este factor al principio era de 6,25, tomando como base lo que es la hipótesis de las proteínas, las cuales contenían un 16% de lo que es el nitrógeno molecular. Entre los métodos más importantes para la determinación de proteínas, tenemos el método de Kjeldahl, el método de Dumas y el método por infrarrojo. Además, también tenemos lo que es el método de Hatch. Pero el más importante viene a ser lo que es el método de Kjeldahl. La determinación de nitrógenos en proteína. El elemento químico nitrógeno permite diferenciar las proteínas de diversos compuestos, así como son las grasas y carbohidratos. Las fuentes de nitrógeno no son únicamente las proteínas del sistema biológico, ya que de estas pueden derivarse también lo que son los péptidos, los aminoácidos libres y compuestos nitrogenados de la naturaleza no proteica, determinando así lo que es el nitrógeno total y de esta forma calcular lo que es el porcentaje de proteína, calificándolo como crudo. También podemos decir que el sistema proximal en el que se determinan las proteínas como nitrógeno total se lo hace multiplicando lo que es el factor específico, ya que este es el predominante en los estudios sobre lo que es la composición de alimentos. La mayoría de las proteínas, como lo mencioné anteriormente, contienen una cantidad aproximada de lo que es un 16% de nitrógeno.
Bien, el método de Kendall. En el año de 1883, el investigador danés Johan Kendall desarrolló el método que hasta la actualidad ha sido el más usado para el análisis de proteínas mediante la determinación del nitrógeno orgánico. Esta es una técnica donde la muestra se disuelve en ácido sulfúrico concentrado y se calienta con la finalidad de que la materia carbonasa se libere en forma de dióxido de carbono. Los minerales, que los minerales se sulfaten y el nitrógeno se transforme en sulfato de amonio. Como catalizador se utiliza lo que es el sulfato de cobre, y puede usar también sales como mercurio, selenio y circonio. Debido a que estos dos últimos tienen costos muy elevados y el magnesio es tóxico, el permanganato de potasio sirve como un elevador de la temperatura de ebullición sin que este sea el catalizador, ¿sí? Por cada 10 grados centígrados de elevación de la temperatura, la velocidad de la reacción se duplica. Podemos también mencionar que en este método existen 3 etapas, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Existen 3 etapas en la que, bueno, la primera etapa es la etapa de digestión. En esta etapa recibe un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado en presencia de un catalizador y ebullición que convierte el nitrógeno orgánico en el ion amonio, según también podemos observar en la ecuación que se encuentra a un costado del lado derecho, donde se libera el dióxido de carbono. La segunda etapa, que es la etapa de destilación, se alcaliniza la muestra y es digerida, y el nitrógeno luego se desprende en forma de amoníaco. El amoníaco que es destilado se recoge sobre un exceso desconocido de lo que es el ácido bórico. De igual forma, del lado derecho podemos ver la reacción en ambas ocasiones, ¿no? Y como siguiente etapa es la etapa de valoración, donde la cuantificación del nitrógeno amoniacal se realiza por medio de la volumetría ácido-base del ion borato que es formado, que se ha formado, empleando lo que es el ácido clorhídrico o sulfúrico y como indicador una disolución alcohólica de una mezcla de rojo de metilo y azul de metileno. Los equivalentes de ácido que son consumidos corresponden realmente a los equivalentes de amonio que estos hayan sido liberados en esta etapa. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el procedimiento del método de Kendall. Como primer punto vamos a pesar exactamente 40 miligramos de muestra seca y lo vamos a introducir en un balón. Luego añadimos 1.5 gramos de sulfato de potasio o sulfato de sodio, 40 miligramos de óxido de mercurio y 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Luego procedemos a colocarlo en un balón y lo vamos a calentar. Luego lo dejamos enfriar y colocamos 4 mililitros de agua destilada para disolverlo. Y luego lo vamos a vertir en el balón de destilación, adicionando lo que son unos 4 mililitros de agua destilada. Luego, en lo que tenemos en un vaso de precipitación, vamos a agregar 50 mililitros de mezcla
de 8 mililitros de hidróxido de sodio al 40% y 2 mililitros de tiosulfato de sodio al 5%. Luego, un vaso conteniendo lo que son 12 mililitros de ácido bórico al 4% y 8 mililitros de agua destilada, le vamos a añadir 3 o 4 gotas de una mezcla de rojo de metilo y verde brocromazol. Y lo vamos a destilar hasta obtener 30 mililitros de solución. Y finalmente lo vamos a titular con una solución de ácido clorhídrico 0,1 normal. Para finalmente tenemos esta ecuación, lo que va a significar el contenido de nitrógeno, en donde la N va a significar la normalidad del ácido sulfúrico, la B, el volumen gastado de ácido sulfúrico en la titulación, y por último la M, la masa de la muestra. Luego tenemos lo que es el método de hash, en donde vamos a determinar el nitrógeno total de cada proteína, con la conversión del nitrógeno proteico del sulfato del amonio. En sí, esta muestra se va a basar en lo que es la conversión por digestión sulfúrica en presencia del peróxido de hidrógeno a 450 grados centígrados, y se va a fundamentar en la complementación de la metodología calorimétrica para lograr la evaluación del nitrógeno en el sulfato del amonio. Bueno, yo les voy a hablar sobre el método de Dumas. Este es un método completo que sirve para determinar el contenido total del nitrógeno en una matriz habitualmente orgánica. La muestra se combustiona a una temperatura alta en una atmósfera de oxígeno, a través de los siguientes tubos de oxidación y de reducción. El nitrógeno se convierte cuantitativamente y el resto de los productos volátiles de la combustión se aíslan o se separan. Un detector de conductividad térmica mide el gas de nitrógeno. Los resultados se indican en forma de porcentaje y en miligramos de nitrógeno, que se puede convertir en proteínas mediante el uso de factores de conversión. Este es el principio del análisis de este método, es que la muestra de la masa conocida se ingresa en una cámara a altas temperaturas con presencia de oxígeno y de un catalizador, ya sea esta muestra sólida o líquida. Se combustiona para formar óxidos. Esto conduce a la liberación de dióxido de carbono, agua y nitrógeno. También estos análisis pueden ser de combustión y de reducción. El instrumento debe ser calibrado analizando un material que es puro y tiene una concentración de nitrógeno conocido. El detector de conductividad emite una señal térmica para la muestra desconocida. Se puede convertir en un contenido de nitrógeno y que puede a la vez ser medido con un nanómetro después de absorber el dióxido de carbono en una solución alcalina o por conductividad térmica en métodos automatizados. Siguiente. El método por infrarrojo cercano o también denominado NIR. Esta es una técnica espectroscópica que hace uso del espectro electromagnético, definido por longitudes de onda entre 700 a 2500 nanómetros. Esto se introdujo en los años de 70 y 80 en algunas industrias agroalimentarias y se ha vuelto indispensable para la determinación cuantitativa de los principales constituyentes en la mayoría de los tipos de alimentos y a la vez de productos agrícolas. Requiere una calibración de acuerdo a la aplicación, pero una vez que esto dé en su lugar, ya sea poca o mucha preparación de aquella muestra, no hay productos químicos consumibles o a la vez involucrados. Es fácil de usar y rápidos a la vez, en un tiempo determinado entre 30 a 60 segundos. El crecimiento en uso en línea con la disponibilidad de las calibraciones prefabricadas, avanza el poder de computación y la tecnología de conectividad en la red. Muchas gracias.